En este video te voy a explicar algo súper importante que es cómo pronunciar correctamente las vocales en inglés. Y te adelanto que la clase del día de hoy va a estar intensiva, pero de verdad es súper importante. ¿Por qué? Porque una de las grandes diferencias que tiene la pronunciación del inglés con el español es que en español solamente tenemos 5 letras vocales y 5 sonidos vocales, ¿sí? Tenemos A, E, I, O, U y ya está. A cada letra corresponde cada uno de estos sonidos. Pero resulta que en inglés tenemos 12 sonidos vocales, ¿sí? Más por lo menos 5 dípticos. Entonces, claro, si nuestra primera lengua es el español y nosotros estamos siempre acostumbrados a estas 5 vocales y si nadie nos ha explicado cómo pronunciarlas o cuál es la diferencia, pues simplemente lo que sucede son dos cosas. Que cuando nos hablan inglés no logramos entender. Esta es una de las principales razones. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos escuchar pues los sonidos que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero realmente en inglés pues hay muchísimos más sonidos. Y la otra cosa que sucede es que cuando queremos expresar algo, tan siquiera decir una palabra en inglés, resulta que utilizamos la vocal que nosotros creemos que es la correcta, es la que parece ser que se pronuncia así o creemos que se pronuncia así, pero el resultado es que no nos entienden. No sé si les ha pasado, seguramente sí, porque a todos nos pasa cuando estamos aprendiendo inglés. Entonces, el primer paso es aprender pronunciación, porque nada nos ganamos con estudiar, por ejemplo, estrategias de conversación, estrategias de fluidez. Si no estás pronunciando bien, es que no tiene sentido. Súper importante y el primer paso, mejorar la pronunciación para después pasar a otras estrategias que también te van a servir muchísimo para mejorar tu expresión. Bien, pues vamos a comenzar y lo primero que te voy a explicar es que para el manejo de los sonidos se utiliza unos símbolos fonéticos que a cada símbolo corresponde un sonido. ¿Por qué se utiliza así unos símbolos fonéticos? Porque realmente son más sonidos que existen en inglés de las letras que tiene este. Entonces, no los podemos representar con una letra del alfabeto. Es decir, no te puedo decir, a ver, este sonido, corresponde a esta letra, porque muchas veces son sonidos muy diferentes, muchas veces son sonidos parecidos. Entonces, este es un sistema internacional de enseñar y de aprender pronunciación. Es mediante estos códigos que son muy fáciles de entender. Ahorita te voy a explicar cuáles son los símbolos que corresponden a los sonidos vocales. Bien, como podemos ver aquí, tenemos estos símbolos que son los que están representando cada uno de los sonidos vocales. Ahorita les voy a explicar exactamente cómo funciona cada uno. ¿Qué es lo que significa este diagrama? Este diagrama significa, ahora sí que la boca, ¿verdad? Nuestra boca completa. Y como pueden ver aquí, tenemos cada uno de los sonidos situados en un lugar en específico de la boca. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde se produce ese sonido. Tenemos sonidos que se producen enfrente de la boca. Todos estos sonidos de aquí, de este lado, del lado izquierdo, son los que se producen enfrente. Tenemos sonidos que se producen en la parte de atrás, que son estos que tenemos aquí en la parte derecha. Y una cosa también muy diferente es que tenemos sonidos centrales, cosa que en español no tenemos. Pero bueno, vamos a ver otra característica para poder entender este diagrama, porque es muy importante entenderlo, así se nos va a facilitar posteriormente producir los sonidos correctamente. Tenemos aquí close, mid y open. ¿Qué significa esto? Hay sonidos que para pronunciarlos realmente tenemos que abrir la boca, ¿sí?
¿Cuánto? Bueno, depende del sonido. En español, por ejemplo, para pronunciar la A, abrimos mucho la boca, ¿verdad? Digamos que es la vocal en la que en español abrimos más. Claro que en inglés luego vamos a ver, hay otros sonidos vocales que se abre aún más. Pero hay otros sonidos que no se abre tanto como para pronunciar la E, pues ahí se abre menos nuestra boca, ¿cierto? Ahora hay otros que se abren todavía menos, como por ejemplo para pronunciar la I o para pronunciar la U, ¿sí? Realmente la apertura de la boca es muy pequeñita. Entonces, aquí tenemos los sonidos, en la parte de arriba, los sonidos en los que se abre realmente muy poco la boca, en la parte del medio en las que se abre más o menos, y en la parte de abajo tenemos los sonidos donde la boca realmente se abre más ampliamente, ¿correcto? Bien, entonces en este gráfico tenemos, les puse en color verde las 5 vocales que tenemos en español como referencia, ¿sí? Para poder entender qué tan parecido está con los sonidos del inglés o qué tan diferente es, ¿verdad? Aquí tenemos la letra A, E, I, O, U. Son nuestras 5 vocales en español. Bien, ahora las que están en color rojo son las vocales en inglés. Más bien dicho, los sonidos vocales, ¿verdad? Porque letras realmente son las mismas que tenemos en inglés y en español, son las mismas 5 letras, pero en inglés son más sonidos. Vamos a comenzar con una que es muy parecida a la I en español, ¿sí? Casi podemos decir que es igualita, entonces para esta no tenemos ningún problema, sabemos cómo pronunciarla y nuestros labios se tensan hacia atrás como si dibujáramos una pequeña sonrisa y pronunciamos I, ¿sí? Procuren ir repitiendo estos sonidos para que sea más fácil. I. Pero en inglés tenemos otro sonido. Si se fijan, aquí tenemos otro símbolo que es como si fuera una I mayúscula. ¿Qué significa esto? Bueno, este sonido es un sonido en el que se va a abrir la boca inclusive menos. Y es un sonido corto, más neutral. No se tensa tanto los labios. Es decir, es como si quisieras pronunciar la I, pero sin sonreír, o por lo menos no sonreír tanto, ¿sí? Entonces es vamos a ver la diferencia. I, E. I, E. Si se fijan, esta, a lo mejor algunos de ustedes podrán decir, es que se parece a la E. Sí, se parece a la E. Como te fijas aquí, está más cerca de la E que tenemos en español, pero no es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que para esta se cierra un poquito más la boca, ¿sí? Como puedes ver, está más arriba. Para la E tendrías que abrir la boca un poco más. I, E. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos de palabras que tienen estos dos sonidos I para que vayamos poniéndolo en práctica. Aquí tenemos precisamente el primer sonido es como la I que tenemos en español, la I sonriente, ¿verdad? Y la segunda es una I más neutral. Vuelvo a repetir, I, E. Entonces, fíjense, aquí tenemos algunas palabras en las que tenemos este sonido I, como en it, it. ¿Cuál es la diferencia con este otro sonido que pareciera que es igual? Bueno, pues no es igual porque este es un sonido más corto y más neutral. Es et, it, et. Es como si para esta palabra tienes que sonreír y para esta vas a ponerte más serio, ¿verdad? It, et. Heal, help. ¿Escuchas la diferencia? Heal, help. Sit, set. See, him. Be, been. Receive, women. ¿Sí? Una vez más. Eat,
heal, sit, see, be, receive, it, help, sit, him, been, women. Bien, esto con respecto a estos dos sonidos. Ahora vámonos con los otros sonidos que se producen en la parte de enfrente. El otro sería este que tenemos aquí, que es el sonido E. E. ¿Cuál es la diferencia con la E del español? La diferencia, como puedes ver, está situado más abajo. ¿Qué significa esto? Que abrimos la boca un poquito más, ¿sí? Como tú pronuncias la E en español, es como si congelaras tu boca ahí y entonces jalas un poquito más abajo la mandíbula, ¿sí? La parte de abajo. Se abre un poquito más. Entonces, en vez de decir E, decimos E, ¿sí? La diferencia es pequeña, lo sé, pero es importante conocer esta diferencia. Como en la palabra red, red, ¿sí? No es red, red, ¿sí? Se jala un poquito más la boca hacia abajo, es decir, la abrimos un poquito más. La otra vocal que tenemos aquí es el sonido A. A. ¿Escuchas bien? A. ¿Cuál es la diferencia con la A que tenemos en español? Esta se produce más en la parte de enfrente y se abre un poquito más la boca, ¿sí? Es como si fueras a pronunciar la A, pero tensas un poquito más los labios hacia atrás. Es decir, como si fueras a pronunciar la A, pero vas a sonreír un poco, ¿sí? A, A. Es parecido como si fueras a pronunciar la I, que tensas los labios hacia atrás, pero abres más la boca. A. Como en la palabra cat, ¿sí? No es cat, es cat. Bien, vamos a ver algunas palabras con el sonido E. Como lo vimos, simplemente la diferencia es que vas a abrir un poquito más la boca y algunos ejemplos de estas palabras son said, hair, set, bed, get, sail, man. ¿Sí? Si te fijas, es un sonido largo, es decir, no lo digo corto, sino que lo acentúo un poquito más. Una vez más, said, head, set, bed, get, sail, man. Bien, ahora vamos a ver algunas de los ejemplos que tengo aquí con el sonido A, ¿sí? Como en had, bad, cat, act, sad, land, sand, hand. Recuerda, es como la A que ya conoces, pero tensa un poquito más los labios hacia atrás. Bien, regresamos a nuestro esquema. Entonces, hasta el momento hemos visto el sonido I, el sonido el sonido E y el sonido A. Ahora vámonos a los sonidos de la parte de atrás. Si se fijan aquí, pues básicamente van a ser los sonidos parecidos a la U y a la O. Tenemos aquí dos sonidos U, también en inglés. Son estos dos símbolos en rojo. El primero es muy parecido a la U que tenemos en español. ¿Cuál es la diferencia? Que en inglés inclusive se cierra un poquito más la boca, ¿sí? Es decir, vamos a redondear más los labios, vamos a hacer la boca más chiquita de lo que lo hacemos en español. Un poquito, claro. Todas estas diferencias que les estoy diciendo es un poquito. Entonces, este sonido U, ¿sí? U. Hagan la boca redondita, chiquita, lo más chiquita que puedan. U, U. Con esa no creo que tengamos ninguna dificultad porque pues es casi igual a la U que tenemos en español, ¿verdad? Pero también tenemos otro sonido U, que este sonido es
menos redondeado, es decir, la boca la vas a poner menos redondeada y vas a abrir un poquito más la boca, ¿sí? Lo que significa que el sonido está un poquito más relajado, se produce un poquito más en el centro de la boca, no es tan atrás. Entonces, este se escucha así, uh, ¿sí? U, uh. Abres un poquito más la boca, la relajas un poquito más y ahí está el sonido. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos con respecto a estos dos sonidos U. U, E. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Primero tenemos el sonido, ok, más relajado como en book. Book. Repite, book. No es book. No, sería incorrecto decir book. Es book, book. Es decir, este se acerca un poquitito más a lo que es el sonido O, pero sigue siendo U, ¿sí? Book, book, pull, pull, pull. De hecho, estas dos palabras, como puedes ver, se pronuncian igual, es con este sonido, que se representa con este símbolo. Could, put, would, would, would. Si te fijas, estos sonidos realmente es el mismo sonido, ¿verdad? Es con esta U más relajada, más neutral, es un poquito más neutral. Ahora, ¿cuáles son algunas de las palabras que sí se pronuncian con la U? Sería food, do, blue, shoe, shoe, through, you, who, who. Una vez más, food, do, blue, shoe, shoe, through, you, who, cool. Perfecto. Ahora regresamos nuevamente a nuestro esquema. Ahora ya cubrimos la U, la E y nos vamos más hacia abajo. Y aquí tenemos este símbolo fonético que es como si fuera una C de casa al revés. Bien, pues este símbolo es el que representa a un sonido que se parece al sonido O, pero como pueden ver aquí está más abajo del esquema, lo que significa que se abre más la boca. Eso significa que está más cerca de la letra A, pero no es A, porque para la A se tendría que abrir más la boca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a producir este sonido? Fácil. Es como si pronunciaras la O, pero abre más la boca. La parte de abajo, sobre todo, es la que se va a abrir más, se va a ir más hacia abajo. ¿Sí? Entonces, es importante seguir estas instrucciones para que puedas pronunciarlo correctamente. La parte de abajo de la mandíbula la vas a abrir más, la vas a jalar más hacia abajo y vas a pronunciar O. O. Fíjate la diferencia. Si yo digo la O en español, esta es O, 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 O. De hecho, el sonido suena como un poquito más hueco, ¿verdad? Porque se abre más la boca. O, 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 O. ¿Sí? Es muy importante al inicio que comenzamos a hacer un sonido nuevo, exagerar un poquito esta pronunciación. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro con el tiempo y con las repeticiones pueda reconocer este sonido como algo normal, ¿verdad? Como algo propio y lo podamos decir de una manera más natural. Es decir, al principio exagere el sonido, no importa, de hecho es muy bueno para nuestro cerebro. Con el tiempo ya no será necesario poner tanto énfasis porque nuestro cerebro lo va a reconocer como algo cotidiano.
Entonces, vamos a ver algunas de las palabras que tienen este sonido que igual algunas personas al principio lo pueden confundir con la letra A porque se abre más la boca, pero recuerda que siempre hay una pequeña diferencia entre estos sonidos y es muy importante lograr pronunciarlos correctamente, porque esto también nos va a ayudar a que cuando escuchemos las palabras, los mensajes, podamos distinguirlos de una mejor manera. Bien, y aquí tenemos nuestra segunda columna, que de hecho la quise contrastar un poquito con el sonido A, para que veas la diferencia, ¿verdad? Recuerda, este es sonido O, repítelo tantas veces como sea necesario hasta que tu cerebro lo acepte y lo adopte, porque si no, se va a resistir y va a decir, no, esto es algo muy raro y no lo vas a lograr hacer, ¿verdad? Entonces la repetición es algo súper, súper importante. Vamos a ensayar con la pronunciación de estas palabras que son muy características que tienen este sonido y que son palabras súper comunes. Lo. ¿Sí? Recuerda abrir más la boca. No te dé pena, no te sientas raro, no te sientas rara. Esto es lo correcto, ¿ok? Lo, caught, caught. Fíjate la diferencia con cat, ¿sí? Para cat, los labios se tensan más hacia atrás. Para caught, la parte de abajo de la mandíbula se va a jalar más hacia abajo, ¿sí? Cat, caught. Daughter, daughter. Saw, saw. Fall, fall. Call, call. Wall, wall. Straw, straw. Una vez más. Law, caught. Daughter, saw. Fall, call. Wall, straw. Perfecto. Ahora regresamos nuevamente a nuestro esquema. Ya cubrimos los sonidos que se producen en la parte de atrás, que son el sonido U, el sonido O, el sonido O. Y aquí tenemos un sonido A que no sucede en todos los dialectos del inglés. Realmente muchas de las palabras con este sonido O, a veces en algunas regiones lo migran al sonido A, ¿verdad? Entonces son realmente sonidos muy parecidos y esto se va a ir aprendiendo también a través de la escucha constante. Vámonos ahora con algo que es súper importante y considero lo más importante, que son los sonidos centrales. Porque como les digo, en español no tenemos estos sonidos, pero en inglés, ¿qué creen? Que son de lo más comunes. Prácticamente están en el 90% de las palabras, ¿verdad? Sobre todo estoy hablando del sonido schwa. Este sonido es tan importante que tiene su propio nombre. Es el sonido schwa y es el más famoso de los sonidos. Se representa con este símbolo que parecería como una E minúscula al revés, ¿sí? Siempre que vean este símbolo en algún diccionario o sobre todo cuando estén revisando la pronunciación de alguna palabra, pues saben que se refiere a este sonido. ¿Y cómo se hace este sonido? Bien, este sonido es un sonido neutral, es un sonido cortito, es el sonido más cortito de todos y sobre todo, muy importante, no necesitas realizar ningún esfuerzo para pronunciarlo. Y eso es irónicamente lo más difícil, ¿verdad? Que si un sonido no necesita ningún esfuerzo, como no estamos acostumbrados a eso, se nos hace lo más difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a repetirlo y repetirlo hasta que lo dominemos a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para pronunciar este sonido? Lo primero que tienes que hacer es relajar tu boca. Para pronunciar este sonido no se va a mover ningún músculo de tu boca, no se va a mover
tus labios, no se va a mover tu lengua, no se va a mover tu mandíbula, no se va a mover tu garganta, no se va a mover nada. Lo único que vas a tener que hacer, claro, para pronunciar este sonido, es que vas a abrir un poquito la boca para que pueda salir el aire, porque para todo sonido el aire juega un papel muy importante, si no, no se produciría ningún sonido, ¿verdad? Entonces, va a salir el aire por la boca y recuerda, es un sonido vocal cortito en el que no vas a mover ningún músculo. Entonces se escucha así. Oh. Es el mínimo esfuerzo. Oh, oh. Asegúrate que no estás moviendo nada. Vuélvelo a repetir, vuélvelo a repetir. Toma conciencia de los músculos de tu boca que deben de estar relajados, que no tienes que mover la lengua, que no tienes que mover la mandíbula. Simplemente es abrir un poquito la boca para que salga el aire. Oh, oh. Claro, les voy a poner algunos ejemplos de palabras que tienen este sonido, pero realmente la magia de este sonido es que cualquiera de los demás sonidos vocales, en algunas palabras, se pueden convertir en este sonido schwa. Cuando la sílaba no está acentuada, que esto, claro, ya es pronunciación un poquito más avanzada, pero por lo pronto les adelanto que cualquier sonido puede convertirse en sonido schwa, es decir, cualquier sonido puede convertirse en la I, la U, la A, la E. En algunas palabras, cuando la sílaba no está acentuada, se convierte en sonido que es cuando se reducen los sonidos, se reducen las palabras y es cuando realmente podemos tener la sensación de que nos están hablando muy rápido, ¿verdad? Pero no es que nos estén hablando muy rápido, sino simplemente algunos sonidos inclusive muchas veces se absorben, desaparecen y por eso es tan importante conocer y dominar este sonido. Ahora, este sonido sucede en las palabras que no están acentuadas, como les comento, pero también tiene un sonido muy parecido, que es este, que es prácticamente el mismo sonido, pero este sonido sucede en sílabas que sí están acentuadas, ¿verdad? Y este otro se une con el sonido R, con el sonido R, pero el sonido R en inglés, perdón, es un sonido que puede considerarse una vocal porque se pronuncia de una manera tan diferente que se convierte en una vocal. ¿Por qué? Porque la característica de las vocales es que la punta de la lengua no pega en ninguna parte de nuestra boca, ¿sí? Entonces, la R realmente tiene esa característica, por eso puede considerarse una vocal o algunas personas también lo llaman como una semivocal. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar este sonido? Es como si fuera un schwa, pero lo vamos a unir con el sonido es como si fuera una R, pero sin pegar la punta de la lengua en el paladar. Se levanta un poquito la punta de la lengua para pronunciarlo, pero no pega en ninguna parte. Entonces el sonido es R, R. ¿Sí? Y bien, vamos a ver algunos ejemplos para poner este conocimiento en acción. Bien, aquí tenemos los tres sonidos neutrales centrales que tiene el inglés en cuanto a sonidos vocales. El primero, como les digo, es el sonido schwa, es un sonido neutral y estas son solamente algunas de las palabras que tienen este sonido, ¿sí? Porque como les comento, realmente el 90% de las palabras pueden llegar a tener este sonido y estas son about. Este es el primer sonido. Vemos la letra A, pero no es about. No, aquí vamos a pronunciar este sonido cortito, recuerda, sin mover nada de la boca, sin abrirla demasiado, simplemente es uh, about, about. Es muy importante practicar muchísimo. Uh, about, about,
sofa, sofa, terrible, terrible, bull, terrible, terrible, bull, bull, terrible, even, 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 often, 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 today, today, today. No es today, no es today, es today, today. Attention, attention, attention. Ahora estás en la segunda columna, como les digo, prácticamente es el mismo sonido, pero sucede en sílabas que sí están acentuadas, entonces ahí cambia un poquito. Serían las palabras love, love, some, cup, cup, come, come, but, cut, cut, gun, gun, club, club. Una característica que sí tienen estas tres sonidos es que es un sonido cortito, ¿sí? Es decir, lo decimos rápido. Fíjate aquí cómo estoy diciendo esta palabra. Cup, cup, cup. Sí, no digo cup, cup, cup. Sí, con una sola salida de aire súper rápido. Cup, cup. Bien. Entonces, la otra, como les decía, se conecta con el sonido es como un schwa, pero conectado con el sonido Recuerda, para pronunciar correctamente este sonido, no pegues la punta de la lengua en el paladar. Es como lo haríamos en español, ¿verdad? El sonido es burn, 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 bird, bird, girl, girl, work, work, court, court, stir, stir, serve, serve. Una vez más, burn, bird, girl, work, court, stir, serve. Perfecto. Bueno, hemos cubierto todos los sonidos vocales. Recuerda practicar, practicar y practicar. Pero nos falta, les dije que esta clase iba a ser intensiva, ya casi terminamos. Nos faltan los diptongos. Como podemos ver aquí en este esquema, tenemos en azul los principales diptongos, que son 5. El diptongo es la combinación de dos sonidos vocales. En este caso tenemos A, pero recuerda que este I es un sonido más neutral, ¿sí? No es I, no es A, A, A. El segundo sonido es más corto. A, au, au, ¿sí? Aquí es con este sonido, el sonido U, que no se redondea tanto los labios. Au, au, ai, ai, oh, oh, también con la U, que no va tan redondeada. Y este sería hoy, 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 como en boy. Pero vamos a ver algunos ejemplos de diptongos. Entonces, el primero, los que tienen con la combinación con el sonido E. Recuerda, es el E cortito, el E en el que no sonreímos, o por lo menos no tanto. Y con el diptongo A tenemos palabras como they, a, way, made, fade, make, way, able. Una vez más, they, a, way, made, fade, make, way, able. Ahora con el diptongo I en palabras como eyes, time,
time, way, way, my, by, high, high. Una vez más, eyes, time, why, my, by, height. Perfecto, vamos a continuar con los otros diptongos que, bueno, se combinan con los sonidos de la parte de atrás, ¿verdad? Este sería au, au, pero recuerda que esta U no es tan redondeada, ¿sí? Es más relajada. Entonces, este diptongo lo tenemos en palabras como out, out, down, down, now, now, how, brown, brown, town, town, round, round. Una vez más, out, down, now, how, brown, town, round. Principalmente, un problema que tenemos los hispanohablantes cuando vamos aprendiendo el inglés, que es cuando en inglés se juntan varias consonantes. Bueno, ahorita lo vamos a ver en una pequeña presentación que les preparé. Vamos a ver también la letra H, cuando es muda y cuando no. Y también, muy importante, vamos a ver varias letras que son mudas en varias palabras. Entonces, esto, bueno, si nadie nos lo había dicho, nosotros podemos estar cometiendo el error de estar pronunciando estas letras y entonces la pronunciación sería incorrecta. Pero bueno, vamos a ver. Bien, en esta parte tenemos precisamente el sonido S, el sonido S, cuando se junta con una consonante. Realmente este fenómeno nunca lo encontramos en español, es por eso que cometemos este error. Miren, por ejemplo, vamos a irnos a la segunda columna aquí. Realmente en español nunca empezamos ninguna palabra así, ¿cierto? Empezamos con la palabra student, student. Entonces, el error que se comete más frecuentemente, pues es precisamente que tendemos a tratar de igualar a la pronunciación que tenemos en español. Entonces, en vez de decir student, decimos student. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos agregando la letra E, la vocal E, al principio, pero este es un error que se trata de eliminar por completo. Así es que vamos a estar viendo estos ejemplos en los que tenemos precisamente esta condicionante, ¿sí? La S cuando se junta con la P al principio de la palabra, o con la T, o con la N, o con la M, o con la K, o con la Q, o con la C. En todas ellas tendemos a aumentar la E al principio y lo he visto con muchísimos alumnos que he tenido que al inicio, bueno, pues cometen este error. Y ahorita al final les voy a decir un truquito que nos ha funcionado muy bien y que puede servirles también para dejar de poner esta consonante al principio. Fíjense bien cómo voy a pronunciar estas palabras. Speak. Pueden repetir después de mí. Speak, spider, sponge, speed, sport. Entonces, no es speak, spider, sponge, speed, sport. Un truco para dejar de eliminar esta E al inicio es que vamos a sacar todo el aire que tenemos en los pulmones, todo el aire. Y ya cuando lo expulsemos todo, entonces decimos la palabra speak, spider, sponge, speed, sport.
¿Y por qué funciona esto? Porque, bueno, normalmente para decir la vocal tendemos a tomar aire, ¿verdad? Speak, spider. Entonces, bueno, este es un truquito que les puede funcionar. Si tienen otra idea, bueno, también es válida, pero recuerden no agregar la E al principio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se pronuncian las siguientes palabras. Student, store, stir, still, stay. Vamos con las siguientes. Snake, snore, sneeze, snow, sneaker. Siguientes. Smooth, small, smart, smell, smoke, skill, ski, sky, skip, skin, square, squash, squirrel, squeeze, score, scarf, scan, score, score, scout. Muy bien. Se trata, recuerden, de practicar mucho una vez que ustedes se dan cuenta de que tienen a lo mejor algún error o alguna tendencia, como en este caso, a aumentar una vocal al inicio. Entonces, ya saben cómo hacerle para no aumentar esta vocal y sobre todo tener mucha conciencia de ahora en adelante hasta que se vuelva algo automático. Bien, la otra parte que vamos a ver el día de hoy es qué es lo que pasa con esta letra que, bueno, en español siempre nos han dicho que la H es muda y después descubrimos que en inglés pues no es muda, ¿verdad? Y es el sonido. Pero en esta parte vamos a ver que tiene sus excepciones y que muchas veces, o bueno, vamos a decir algunas veces, la H sí es silent H y entonces no se pronuncia. Pero muchas veces, y podríamos decir la mayor parte de las veces, sí se pronuncia. Entonces, bueno, vamos a ver estos ejemplos. La primera columna es cuando no se pronuncia. Aquí no cometamos el error de decir honest, ¿sí? No, es honest, honest, owner, owner, our, ability, ability, chemistry, chemistry, mechanic, mechanic, stomach, stomach, ache, ache. Entonces, fíjense bien en esta parte, no es chemistry, porque luego podemos cometer ese error, porque en español pues la C y la H se pronuncian con sonido ch. En inglés, bueno, tiene diferentes sonidos. En estos casos no se pronuncia la H. Ahora vamos a ver el contraste en la parte derecha, la columna de la parte derecha, que es cuando sí se pronuncia esta H. Y bueno, estos son solamente algunos ejemplos, como les digo, para hacer este contraste, pero realmente, y sobre todo al principio de la palabra, la mayoría de las veces sí va a tener sonido. Pero bueno, en estos casos sí es bueno conocer muchos de los que son excepciones, ¿verdad? Para no cometer este error. Entonces, a ver, ¿cómo se pronuncian estas palabras? Muy bien. Holiday, holiday, hotel, hotel, hospital, hospital, human, human, hope, hope, hamburger, hamburger, heel, heel, house, house. Muy bien. Una vez más, rápidamente, para ver cuál es la diferencia. Vamos a
ir diciendo una y una. Honest, holiday, owner, hotel, hour, hospital, abilitate, human, chemistry, hope, mechanic, hamburger, stomach, heel, ache, house. Muy bien. Y fíjense que en inglés hay varias letras que muchas veces no se pronuncian. Vamos a ver algunos ejemplos con la letra K. Y si se fijan, cuando está al inicio de la palabra y está junto a la letra N, la K es muda, no se pronuncia. Entonces no es no, no. Ignoremos esta K y simplemente decimos no, no, ni. Para nada se pronuncia la K. Entonces no es ni, es ni. Knife, knuckle, knowledge, need. Entonces ya sabemos que la K ahí no se pronuncia. Entonces evitemos la tentación de estarla pronunciando porque no estamos haciendo esto bien. Ahora, con la letra P. Muchas de las palabras que tienen la letra P silenciosa es cuando está seguida de una letra S, como en estas palabras. Bueno, y también hay otros ejemplos que realmente no están siguiendo ninguna regla. Vamos a ver estos ejemplos y vamos a ver cómo se pronuncian. Psychology, psychology, psychiatrist, psychiatrist. Pneumonia, pneumonia, receipt, receipt, psychologist, psychologist, pseudo. Vamos con la letra W. Podemos aquí observar una regla que cuando tenemos la letra W y está seguida de una R, entonces también esta W va a ser muda, la vamos a ignorar, vamos a pretender que no está ahí, está, pero no se pronuncia. Y bueno, también tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver cómo se pronuncian estas palabras. Right, right, wrist, wrist, wrong, wrong, who, whole, whole, answer, answer. Ahora vamos a seguir con la letra L. Y estas palabras de verdad son muy comunes porque, bueno, son verbos súper usados. Si se fijan aquí, estos dos son verbos súper usados y son auxiliares también muy usados, muy básicos. Aquí la L no se pronuncia, ¿sí? Vamos a ver cómo pronunciamos estas palabras. Talk, walk, should, could, have, palm. Again, talk, walk, should, could, have, palm. Muy bien. Ustedes van a practicar más, ¿eh? Estas palabras también, la S final es muda. Aquí la S no se pronuncia, es muda. Entonces vamos a ver, vamos a pronunciar. Island, island, aisle, aisle, aisle. Otra vez, estas dos se pronuncian igual, por eso les puse este signo, para que no lo vayan a olvidar. Se pronuncian igual, se escriben un poquito diferente, esta tiene otra letra al principio, pero de la misma manera se pronuncia igual. Es lo que en inglés llamamos homófonos. Entonces es aisle, aisle, debris, debris. Entonces esta quedamos que la S
final no se va a pronunciar y se dice alcanza, alcanza. Realmente se acentúa tanto la primera como la última sílaba. La que tiene menos fuerza es la de medio. Y bueno, la S es muda. Bien, ya casi terminamos. Vamos por las últimas de este día, que también son more silent letters. Bien, tenemos la letra B y en estas palabras no se pronuncia. Vamos a repetir. Dead, dead, doubt, doubt, subtle, subtle, bomb, bomb, climb, climb. Muy bien. Ahora, la letra T. Listen, listen, soften, soften, castle, castle, often, often, 20, 20. Y miren, estas últimas dos, muchas personas, perdón, muchas personas sí pronuncian la T. En estas dos realmente es opcional, pero la mayoría de las personas, sobre todo en el acento americano, en la pronunciación americana, perdón, no se pronuncia. Pero vámonos ahora a la letra D. ¿Cuándo no se pronuncia la letra D en estas palabras? Vamos a ver cómo se pronuncian correctamente. Batch, batch, bridge, bridge, budget, budget, edge, edge, fridge, fridge. Y ahora con la letra N, que realmente son muy poquitas. Bueno, hay más, pero estas son de las más comunes. Autumn, autumn, column, column, dam, dam. Bien. Y por último, estas sí son súper comunes, ¿eh? La letra I. Y estos errores sí los he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre al principio mis alumnos siempre tienen este error. Ya vamos a saber que en estas palabras la I no se pronuncia, vamos a pretender que no está, que no existe, la vamos a ignorar. Bien, y estas palabras son business, business, fruit, fruit, suit, suit, friends, friends. Muy bien. El día de hoy les tengo preparados varios sonidos también muy importantes que les voy a enseñar a producir. Son sonidos consonantes. Claro que el día de hoy no vamos a alcanzar a ver todos los sonidos consonantes, pero vamos a ver varios que son súper importantes dominarlos, que precisamente son sonidos que en nuestra lengua materna en español no tenemos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ok, el día de hoy tenemos la letra R. Y este sonido, de verdad que muchas veces pensamos que simplemente se hace de la misma manera en inglés, pero vamos a ver que no es así. En inglés tenemos dos tipos de sonido con esta letra, cuando es R y cuando es R, que vibramos más. Bien, primero que nada, en inglés nunca vamos a vibrar esta letra, nunca vamos a pronunciar R. Este sonido R no existe en inglés y tampoco el sonido R, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo vamos a pronunciar este sonido? Fíjense bien, primero es importante tomar conciencia de cómo lo pronunciamos en español. Partiendo de ahí, vamos a ver cuál es la diferencia al pronunciarlo en inglés. Fíjense bien lo que sucede con nuestra boca al pronunciar la R. ¿Sí? Vamos a decirlo con una palabra loro. Al decir loro, deténganse en ese R sonido. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo nuestra lengua? R, R, R. Pues es como que, hagan de cuenta que sí, este es el paladar y esta es la lengua.
Entonces, lo que hace es pegar, ¿sí? En la parte de arriba, justo atrás de nuestros dientes, pega. R, r, loro. Pues para pronunciarlo en inglés, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero muy importante que la lengua no debe de pegar en el paladar. Digo, la punta de la lengua no debe de pegar en el paladar, no debe pegar en la parte de atrás de los dientes como lo hacemos en español. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, pues hay que levantar la lengua como si fuéramos a pronunciar ese sonido. Hagan de cuenta, este es el paladar, esta es la lengua, se va a levantar, ¿sí? La vamos a levantar hacia atrás, ¿sí? Perdón, es así. La vamos a levantar hacia atrás y teniéndola arriba, pronunciamos el sonido, pero no pegamos en el paladar. Muy importante. Er, er. Es muy importante dominar este sonido y lo van a practicar, ¿sí? Muchísimo. Si no les queda claro, vuelven a ver esta parte del video hasta lograrlo, ¿sí? Una vez más les digo, van a levantar la punta de la lengua hacia atrás, la hacen hacia atrás, pero sin pegar en la parte de arriba del paladar, ¿sí? Se queda ahí en el aire, ¿sí? Y ahí pronunciamos el sonido Fíjense bien cómo se escucha. No es r, 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 es ok. Ahora, bueno, primero practiquen hacer este sonido solo porque ahora vamos a ver qué palabras lo tienen, que tienen el sonido. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a ver, las primeras palabras está at the beginning of the word, then in the middle, and at the end of the word. Let's practice all together. Remember how to pronounce the sound. Fíjense que se escucha diferente. Y si logran dominar este sonido, de verdad que se van a acercar muchísimo, muchísimo a lo que es la pronunciación americana. Entonces, al principio, fíjense bien cómo van a sonar estas palabras. Rude, rude, rain, rain, rise, rise, red, red, rush, rush, report, rest, 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 right, right. Ahora, si se fijaron aquí, estas palabras que terminan en T, casi no se escuchó la T del final. Más adelantito vamos a ver por qué. Pero bueno, ahorita estamos con este sonido. Ahora vamos a ver cómo suena cuando se encuentra en medio de la palabra. ¿Sí? Si se fijan aquí, en la mayoría está junto con una vocal. Entonces, fíjense bien cómo suena aquí. Aquí no vamos a pronunciar first y mucho menos first. First es de verdad muy lejos, pero muy lejos de lo que es lo correcto. Primero que nada, esa letra I es un sonido schwa. ¿Qué quiere decir esto? Se va a pronunciar muy cortito, muy neutral. Entonces, ¿cómo suena esta palabra? First, 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 first. Practiquen muchísimo. La siguiente. Learn, learn. Group, group. Grain, grain. Surf, surf. Word, word. Gesture, gesture. Gesture. Surprise, surprise. Market, market. Muy bien. Ahora, ¿cómo suena al final? Bueno, tiene el mismo sonido, pero aquí tenemos unos ejemplos con este sonido al final de la palabra. Car, car. Star, star.
pair, pair, sir, sir, master, master, near, near, never, never, sister, sister, hour, hour. Muy bien. Ahora vamos rapidito a pronunciarlas todas para pasarnos al siguiente sonido. Primero, una vez más, pronunciamos el sonido solito. Recuerden no pegar la lengua en el paladar. Si ustedes están pegando la lengua en el paladar, es que están pronunciando otro sonido que no es, ¿sí? Entonces, se va a requerir de muchísima práctica. Root, rain, rise, red, rush, report, rest, risk, right, first, learn, group, grade, surf, word, gesture, surprise, market, car, star, pair, sir, master, near, never, sister, hour. Muy bien, pues a práctica y vámonos con el siguiente sonido del día de hoy. Este sonido, el sonido T, realmente tiene varias pronunciaciones en inglés. Este es un tema largo, pero el día de hoy vamos a ver una parte de este, ¿sí? Y es que cuando tenemos este sonido al final de la palabra, ¿saben qué es lo que sucede? Que se pronuncia diferente. Primero que nada, una vez más, vamos a tomar conciencia de cómo lo pronunciamos en español. Nuestra lengua pega igual en la parte de atrás de los dientes o en el paladar, en la parte de adelante, pero pega y se despega, ¿sí? Eso es muy característico del sonido en español. Pega y se despega. Pues, ¿qué creen? Que en inglés, cuando está al final de la palabra, pues es que el sonido pega, pero ahí se queda pegado. Suena raro, pero bueno, vamos a ver. Para esto ahora sí que no hay de otra más que intentarlo una y otra vez y practicar muchísimo, ¿sí? Es lo que llamamos el held T o la T sostenida, porque precisamente no se despega del paladar, se queda ahí. Claro que no se queda ahí por siempre, pero se queda ahí hasta que la lengua se va a conectar con el siguiente sonido. Y lo que hacemos en español es que primero la despegamos y después comenzamos el otro sonido que sigue en la palabra. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos dos columnas de algunos ejemplos. La primera es cuando tenemos el último sonido T y enseguida sigue una consonante. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, que vamos a conectar ese sonido T con la siguiente consonante. Lo vamos a conectar directamente, nos vamos a ahorrar un paso realmente en la pronunciación. Esto quiere decir que no lo vamos a despegar y después de donde esté la lengua despegada, ya nos vamos a pronunciar la siguiente consonante. No, sino directamente de ahí nuestra lengua pega al pronunciar la T. Ahorita, por ejemplo, que dije T, pues ya la despegué, ¿verdad? Y de ahí se va a ir a la siguiente consonante directamente. Por ejemplo, la primera, ¿cómo sería? It was. It was. Fíjense bien que no se escucha it. It, no. It. It. Entonces, fíjense bien la diferencia. Si yo despego la lengua, se escucha it. It. Y si no la despego, se escucha it. It. Tampoco es que no se escuche nada, porque si pego la lengua se escucha un sonido ahí. Claro que al principio puede ser
y es muy común que tal vez al escuchar digan, no, pues es que pronunciaste nada más la I, it, no. Fíjense bien que sí se escucha diferente. It. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy pegando la lengua para pronunciar la T. Lo único que estoy haciendo es no despegarla. No la voy a despegar hasta que vaya a pronunciar el was. It was. Ahora aquí no es didn't, sino es didn't. Won't need. No es won't need. Porque si se fijan, si yo despego la T, yo me estoy tardando más en terminar con esta frase. Y es lo que sucede en el inglés, que hay muchos atajos para decir lo que queremos decir más rápido. Y es cuando pensamos o sentimos que la gente está hablando muy rápido. No es precisamente que esté hablando muy rápido, es que está conectando sonidos y a veces está absorbiendo ciertos sonidos, haciéndolos más cortitos, a veces desapareciendo ciertos sonidos e inclusive no habla más rápido, simplemente conecta sonidos. Y es lo que vamos a ver. Bien, entonces es won't need. Won't, tenemos la lengua arriba, won't need. Can't go. Can't go. No es can't go. Fíjense bien la diferencia. Si yo suelto la T ahí sería can't go. Y lo correcto sería can't go. Can't go. 8 weeks. 8 weeks. Al principio, claro, yo sé que se siente raro. E inclusive al principio podemos sentir que no es lo correcto, pero créanme. Confíen en mí, es lo correcto. Y la gente sí lo entiende. E inclusive lo entiende más que si nosotros soltamos esa T, porque no es lo común en el inglés. Ahora, vamos a ver cómo suena aquí en estas palabras simples. Al final, ¿sí? Sería cat, street, prom, client, wet. Fíjense bien, no es cat, es cat. No es street, es street. Prom, client, wet. ¿Sí? Hay que practicar muchísimo, nada más les digo. Bueno, vamos a pronunciarlas todas una vez más para pasarnos al siguiente sonido. It was, didn't, won't need, can't go, 8 weeks, cat, street, prom, client, wet. Muy bien. Ahora nos vamos al siguiente sonido. Bueno, esta una vez más es con el sonido T, pero es TH. Si ustedes se han fijado, muchísimas palabras, pero muchísimas palabras en inglés tienen esta combinación de consonantes TH. Y realmente, ¿cómo pronunciamos el TH? Bueno, se pronuncia de dos maneras diferentes. Tiene dos pronunciaciones diferentes y ninguna de las dos tenemos el sonido en español. Vamos a ver cómo son estos sonidos. Primero, también les decía que los sonidos los podemos dividir en los sonidos que vibran y los sonidos que no vibran, o voiced and unvoiced sounds. Cuando nosotros estamos pronunciando un sonido, si nosotros tocamos en la parte de aquí donde tenemos nuestras cuerdas vocales, podemos sentir que algunos sonidos vibran, otros sonidos no vibran. Por ejemplo, todas las vocales vibran y de las consonantes unas vibran y otras no. Por ejemplo, si pronunciamos s, no vibra. Si pronunciamos sí vibran. Bueno, siempre es bueno distinguir eso. Ahora, el primer sonido de TH no vibra y el segundo sí. Pero vamos a ver paso a paso cómo pronunciar. Primero, el sonido que no vibra. El primer paso es que nuestra lengua va a ir colocada en medio de los dientes de arriba y de los dientes de abajo, así.
¿sí? Es afuera de los dientes, ¿sí? Entonces, teniendo la lengua ahí y sin moverla de ahí, vamos a soplar. Y ese es el sonido, ese es uno de los sonidos TH. Y si se fijan, ese sonido no vibra. Podemos poner nuestros dedos aquí y checar que no vibra. Una forma de ver si estamos pronunciando correctamente este sonido es que debe de salir aire por nuestra boca, ¿sí? Podemos colocar un pequeño papelito aquí enfrente mientras lo pronunciamos y el papelito se debe de mover. O podemos colocar un espejito y el espejito pues se debe de empañar, ¿sí? Estas son dos formas de comprobar que estamos pronunciando correctamente este sonido. Entonces, una vez más, voy a colocar la lengua en medio de los dientes y voy a soplar. Claro, no me voy a morder la lengua porque tiene que salir el aire, entonces simplemente es como si la fuéramos a morder, pero suavecito, para que quede el espacio donde va a salir el aire. Bien, ahora aquí tenemos 3 columnas con algunos ejemplos de palabras que tienen este sonido, que es el unvoiced sound, at the beginning, in the middle, or at the end of the word. Vamos a practicar. Y, claro, siempre es bueno saber cuál es este símbolo, es este que tenemos aquí en verde. ¿Para qué nos ayuda esto? Porque cuando nosotros encontramos una palabra con TH y no estamos seguros si se pronuncia con el sonido este que estamos viendo ahorita o con el sonido que sí vibra, que es el que vamos a ver enseguida. Si nosotros vemos en el diccionario o donde estemos buscando en internet este sonido, bueno, eso quiere decir que es el sonido que no tiene vibración. Este que es el sonido soplado, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunas de estas palabras. Una palabra súper común y que muchísima gente sigue pronunciando mal es el número 3. ¿Cómo se pronuncia el número 3 en inglés? Si nosotros pronunciamos con el sonido que tenemos en español, estamos diciendo tree. Pero tree sabemos que tiene otro significado porque tree es árbol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo asegurarnos de que lo estamos pronunciando correctamente? Bueno, ya sabemos cómo hacerlo ahora, ¿sí? Vamos a colocar la lengua en medio de los dientes y soplar. A ver, al principio vamos a alargar el sonido y luego lo conectamos con la palabra para que sea más fácil. Al principio. Three, through, thorn, therapy, thunder, threaten, theater, things, thing, thousand. Ahora fíjense bien que esta palabra también tiene el sonido R que acabamos de ver, entonces vamos a ir aplicando todo lo aprendido ya en todas las palabras que vamos pronunciando. Este es theater, theater, ¿ok? Una vez más, three, through, thorn, therapy, thunder, threaten, theater, things, thing, thousand. ¿Sí? Si se fijan, hay unas palabras súper básicas, como el básico thanks o thank you. No, no es thank you, thank you. No, si esa palabra no existe, es thank you, thank you. Ahora, palabras que tienen este sonido en medio. Bathroom, bathroom. Mathematics, mathematics. Authentic, authentic. Athlete, athlete. Authority, authority. Enthusiastic, enthusiastic. Philanthropy, philanthropy.
methodology, methodology, something, something, cathedral, cathedral. Y por último tenemos este sonido al final. ¿Cómo lo pronunciamos? Fifth, tooth, health, north, breath, worth, south, 18th, with, truth. Una vez más, ya para terminar rapidito. Three, through, thorn, therapy, thunder, threaten, theater, things, thing, thousand, bathroom, mathematics, authentic, athlete, authority, enthusiastic, philanthropy, methodology, something, cathedral, fifth, tooth, health, north, breath, worth, south, 18th, with, truth. Pues seguimos entonces con este sonido que es un sonido muy parecido a la D que tenemos en español, pero la diferencia es que vamos a colocar la lengua igualmente en medio de los dientes de arriba, de los dientes de abajo, y vamos a jalar la lengua hacia atrás como si fuéramos a pronunciar la D, y el sonido suena así, the. Si se fijan, el sonido es más fuerte, es muy parecido a la D de dedo, pero sí suena más fuerte. Entonces tenemos aquí en esta tablita algunos ejemplos de este sonido que es el TH que sí vibra, ¿sí? Igualmente tenemos estas palabras que tenemos el sonido at the beginning, in the middle, or at the end. Si se fijan, al final de la palabra, este sonido que vibra casi no lo encontramos en muchas palabras. Vamos a empezar a pronunciar cada una de estas. Entonces, la primera sería the. Esta tiene dos pronunciaciones dependiendo si la palabra que sigue empieza con vocal o empieza con consonante. The o the. The. This. That. Though, themselves, therein, then, thus, that. Ahora, en medio de la palabra, recuerden poner la lengua en posición porque si no, sí suena diferente. Rather, whether, feather, nevertheless, other, grandfather, brother, birthday, clothing. Ahora al final, bird, fourth, growth. Una vez más, pronunciamos todas rapidito. The, this, that, though, themselves, therein, then, thus, that. Rather, whether, feather, nevertheless, other, grandfather, brother, birthday, clothing, bird, fourth, growth. Muy bien, terminamos con este sonido y nos vamos al siguiente. Ahora, por último, ya algo muy fácil. Es cuando encontramos esta consonante, la Y, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a pronunciarlo una vez más como lo tenemos en español, que es el sonido Y, como si fuera doble L, Y, como en llanta, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que en inglés no es ese sonido. A veces la mente juega con nosotros y pensamos que estamos escuchando ese sonido, pero no. Fíjense bien, aquí
no es yellow. Yellow, no. Es yellow. Yellow. ¿Alcanzan a distinguir la diferencia? Incorrecto. Yellow. Correcto. Yellow. Yellow. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este sonido, la mayoría de las veces, porque siempre acuérdense, para todo hay ciertas excepciones, pero la mayoría de las veces es una vocal. En inglés no es consonante, es una vocal. Y es la vocal I. I. ¿Sí? Entonces aquí es yellow. 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 No yellow. No. ¿Okay? Entonces vamos a pronunciar estas palabras, pero con sonido I. Yellow. Young. You. Yes. Yogurt. Yard. Yesterday. Year. Yell. Yet. Yourself. Yawn. Yankee. Yummy. Yow. Yeah. Bueno, y sin más, comenzamos el día de hoy con algo súper importante y súper común en inglés. Aquí tenemos que en inglés hay muchísimas, cientos, miles de palabras que terminan en ed. Y esto es algo que siempre causa mucha confusión. ¿Por qué? Porque esta terminación ed no siempre se pronuncia de la misma manera. De hecho, hay 3 diferentes formas de pronunciarlo. Y ahorita les voy a explicar de una manera muy fácil de entender para que lo puedan dominar a la perfección y de ahora en adelante pronuncien estas palabras de la manera correcta. Pero antes que nada, aquí tenemos algunas palabras que terminan en ed. Las voy a pronunciar para ver si puedes distinguir la diferencia de las diferentes pronunciaciones de esta terminación. Bien, comenzamos. Created, complained, managed, guessed, trouble, admire, cold, adopted, asked, controlled, closed. ¿Alcanzaste a distinguir estas diferencias? Vamos a ver. Primero que nada, antes de explicarte estas 3 reglas, es muy importante comprender que en inglés, bueno, y no solamente en inglés, realmente los sonidos se dividen en 2 categorías. Aquí tenemos voiced and voiced. ¿Qué significa esto? Tenemos los sonidos que tienen vibración y los sonidos que no tienen vibración. ¿Pero vibración dónde? La vibración sucede en nuestras cuerdas vocales. Entonces, ¿cómo saber si un sonido tiene vibración o no? Ustedes pueden colocar sus dedos justo aquí, presionando un poquito en las cuerdas vocales y al pronunciar un sonido, ustedes pueden sentir si vibra o no vibra. Por ejemplo, vamos a pronunciar el sonido S. ¿Qué sienten? No hay vibración, ¿cierto? Entonces, este es un sonido que no tiene vibración. Ahora, otro sonido, el sonido ¿Pueden sentir esa vibración? Sí, porque este es un sonido que tiene vibración. ¿Y para qué es importante entender esto? Es muy importante porque ahora les voy a explicar cuáles son las reglas para la pronunciación de la terminación ed. El ed se puede pronunciar de 3 formas distintas y para saber cómo pronunciarlo, primero es importante entender cuál es el sonido anterior al ed, es decir, el verbo o adjetivo termina en un sonido, cuál es ese sonido, si este sonido tiene o no tiene vibración para poder saber cómo pronunciar esta terminación. Y bien, vamos con un ejemplo para que pueda quedar más claro. Aquí tenemos un verbo, el verbo join. ¿Cuál es el último sonido de este verbo? El sonido es mm. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿este sonido tiene o no tiene vibración?
Podemos colocar nuestros dedos en las cuerdas vocales, como les dije, para comprobar. Ya después ustedes van a saber distinguir inmediatamente cuáles sonidos tienen vibración, cuáles no. De una manera muy rápida, les puedo decir que todas las vocales tienen vibración. Sonidos como tienen vibración. Los sonidos como no tienen vibración. Cuando el último sonido sí tiene vibración, entonces al agregar ed, esta ed se va a pronunciar con sonido d, d. Entonces aquí, fíjense bien, agregamos ed y un error muy común es que luego pronuncian joined, joined. No, eso sería totalmente incorrecto. La pronunciación correcta es joined, joined. Aquí, improve, improve. ¿Cuál es el último sonido de improve? El último sonido es ¿Por qué? Porque aunque tenga una E aquí, pues realmente esa E es muda y a nosotros nos interesa el último sonido, no la última letra. Entonces, el último sonido es ¿Este sonido tiene o no tiene vibración? Sí tiene vibración. ¿Qué significa? Que este verbo en pasado, al agregarle ed, se va a pronunciar con sonido d al final. Entonces quedaría improved, improved. El siguiente, agree, agree. ¿Cuál es el último sonido? El sonido I. Recuerda, todos los sonidos vocales tienen vibración. Entonces, lo mismo. En pasado sería agreed, agreed. Esta sería la primera regla. Todos los verbos o adjetivos, porque también aplica para adjetivos, antes de agregar ed, si el último sonido es un sonido que sí tiene vibración, al agregar ed, este ed se pronuncia como d. Bien, esa es la primera regla. Ahora, la segunda regla, por el contrario, si el último sonido de la palabra antes de agregar ed es un sonido que no tiene vibración, entonces cuando nosotros agregamos ed, este ed se va a pronunciar como sonido t, t. Entonces, aquí tenemos el verbo laugh, que es reír, laugh, laugh. Sí, ¿cuál es el último sonido? Laugh. Bueno, el último sonido es sonido. Entonces, este sonido, ustedes pueden comprobarlo, no tiene vibración. Entonces, ¿qué significa? Que al agregar ed, ¿cómo sería la pronunciación? Exacto, sería laughed, laughed. Es como si agregáramos una T ahí al final. Entonces, pues ahí nada tiene que ver con pronunciar ed, ¿verdad? No vamos a pronunciar laughed, ¿sí? Eso sería totalmente incorrecto. Es laughed, laughed. Los siguientes ejemplos, igual. Termina aquí walk en sonido k, que no tiene vibración. Entonces, al agregar ed, pronunciaremos walked, walked. Perfecto. El siguiente, jump, jump. Al agregar ed, ¿cómo lo vas a pronunciar? Jumped, jumped, jumped. Aquí ya llevamos dos reglas. Ahora, lo siguiente, más que una regla, podría decirte que es la excepción a las dos reglas que te acabo de explicar. ¿Y cuál es esta excepción? Bueno, cuando el verbo termina en sonido t o sonido d, como en estos ejemplos, entonces al agregar ed, aquí sí vamos a pronunciar completo estas dos letras. Se va a pronunciar ed, ed, ed. Por ejemplo, aquí tenemos start, agregamos ed, sería started, started. Bueno, aquí en este caso la T se absorbe, ¿verdad? Eso ya es otra regla, pero el caso es que ed se pronuncia ed. Start, started, started. Aquí, ¿por qué? Porque
Si estas palabras, estos verbos ya terminan en sonido t o sonido d, ya no podríamos agregar otro sonido igual, ¿verdad? Sería muy complicado pronunciarlo. Entonces, es por esta razón que se pronuncia it, simplemente para pronunciarlo más fácil. Entonces, el siguiente ejemplo, tenemos sound, sound. Termina en sonido d, entonces al agregar ed, pronunciamos sounded, sounded. Accept, accepted, accepted. Y esas serían las 3 reglas para pronunciar el ed. Pero vamos a practicar un poquito más. Y aquí tenemos una tablita donde tenemos algunos ejemplos extras de cada una de estas pronunciaciones. Bien, la primera, cuando, vuelvo a repetir la regla, cuando la palabra termina en un sonido con vibración, al agregar ed, vamos a pronunciar con sonido d. Y, a ver, lo vamos a pronunciar en su forma base, en su forma normal, y después aumentando ed, para que ustedes escuchen la diferencia, ¿sí? Stay, stayed. Clean, cleaned. Try, tried. Film, filmed. Happen, happened. Listen, listened. Love, loved. Ignore, ignored. Perfecto. Ahora, la siguiente columna se refiere a la segunda regla que les expliqué. Cuando el último sonido sea un sonido que no tiene vibración, entonces al agregar ed, vamos a pronunciar con sonido t. Sería fix, fixed. Kiss, kissed. Cook, cooked. Change, changed. Talk, talked. Push, pushed. Close, closed. Ask, asked. Ahora, la siguiente sería la excepción a la regla, que es cuando el verbo o la palabra o el adjetivo termina en sonido d o sonido t, aunque no sea la última letra, porque fíjense aquí calculate termina en e, appreciate termina en e, pero esta e es muda. El último sonido es t. Entonces, en estos casos, sonido t o d al final, al agregar ed, vamos a pronunciar como it, ¿sí? Sería land, landed, visit, visited, present, presented, appreciate, appreciated, select, selected, calculate, calculated, end, ended, expect, expected. Perfecto. Recuerda practicar muchísimo cómo pronunciar estas palabras que terminan en ed, que como te digo son súper comunes en inglés, ya sea que sean verbos o sean adjetivos, siempre se aplican estas mismas reglas. Practica muchísimo, tanto como te sea posible. Entonces, dicho esto, tenemos aquí un ejemplo. En la oración, working hard is not always the best solution to be efficient. Entonces, fíjate bien en esta oración, todos los sonidos schwa que tenemos en este caso. Algunas palabras ya de por sí, su vocal es un sonido schwa, como en work, pero en otras palabras realmente podemos ver que lo que sucede es que este sonido se encuentra en las sílabas donde no hay una acentuación. Por ejemplo, solution. Solution es una palabra de 3 sílabas. Solution. La acentuación va en la segunda sílaba, lo que significa que las otras 2 se convierten en sonido schwa. Lo mismo sucede con efficient. Efficient. La acentuación va en la segunda sílaba, que es fi,
y en las otras dos la vocal es un sonido schwa. Entonces, esta oración quedaría: working hard is not always the best solution to be efficient. Bien, ahora vamos a ver la acentuación, pero a nivel de oraciones. Es decir, en un texto normal, como dice aquí, en un texto normal no se pronuncian todas las sílabas ni todas las palabras de la misma manera. Es decir, unas palabras van a tener más fuerza que otras. Claro, se les da importancia a las palabras que queremos resaltar y a las palabras de contenido. Ahorita vamos a ver cuáles son esas palabras de contenido que realmente son las que van a llevar más fuerza. Pero aquí algo muy importante. Para comprender el mensaje es necesario poner atención a estas palabras. La mente trabaja para juntar el mensaje completo, porque muchas veces sucede que escuchamos algo, un mensaje, y no logramos captar todas las palabras de ese mensaje. Pues eso es precisamente porque muchas palabras de ese mensaje no son importantes. Por eso se dijeron en un tono más bajo, de una manera más rápida y sin acentuación. Muchas veces hasta ni siquiera se mencionan, se absorben, se eliminan. ¿Por qué? Porque realmente no son importantes en el mensaje. Entonces, todas esas palabras que logramos captar en un mensaje que escuchamos son realmente estas palabras importantes. Pero bueno, vamos a ver cuáles son estas palabras. Realmente tenemos dos tipos de palabras. Los content words, que son las palabras de contenido, que estas son las palabras importantes que van a llevar esa acentuación, y los function words, o también le podemos llamar palabras gramaticales, que son las palabras que son necesarias para que la oración, el mensaje sea gramáticamente correcto, pero que realmente en sí no llevan un contenido, un mensaje, estas palabras. Entonces, es muy importante distinguir cuáles son las content words. Las content words, que son, como les digo, las más importantes, son nouns, es decir, sustantivos, como book, como computer, light bulb, notebook, chair, table. Todas estas palabras son sustantivos. Los verbos, como walk, love, watch, see, do, todos los verbos se acentúan en una oración. Claro, si son verbos principales, ¿sí? Porque también luego tenemos verbos auxiliares, estos no se acentúan. Adjectives como por ejemplo beautiful, very, small, big, clever, intelligent, interesting, y los adverbios. Y por otro lado tenemos function words, que aquí entrarían los artículos como a, the, conjunctions como and, or, but, prepositions como of, to, for, pronouns como he, him, they. Realmente ningún pronombre se va a acentuar. Y auxiliary verbs, como les decía, los verbos principales sí se acentúan, pero los verbos que son auxiliares no se acentúan porque no son igual de importantes. ¿Sí? Esto es a nivel de acentuación en un mensaje. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo pronunciar en un texto. Pero vamos a continuar ahorita con algo muy relacionado también, que es connected speech o discurso conectado. Esto es también súper importante. Hay diferentes formas de conectar las ideas, de conectar los sonidos, pero ahorita vamos a ver las que son más fáciles. Y es, una consonante se junta con una vocal, ¿sí? Eso es súper fácil de hacer, juntar una consonante con una vocal, ¿sí? Pero las vamos a juntar aunque estén en palabras diferentes. Y es lo que regularmente no hacen todos, ¿sí? Entonces, cuando no juntan estas consonantes con estas vocales en palabras diferentes y dejan las palabras aparte, es cuando la gente suele sonar muy robotizada, ¿verdad? Entonces, es importante hacer estas conexiones.
al juntar la última consonante de una palabra con la siguiente vocal de la siguiente palabra, esto hace que parezca una sola palabra y de eso se trata y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También otra forma de conectar es cuando tenemos la misma consonante final de una palabra con el inicio de otra. Entonces vamos a ver ahora estos ejemplos. Este es el primer ejemplo que te mencionaba. Tenemos el final de una palabra que es una consonante, como aquí special, termina en la consonante L, y la siguiente palabra empieza con una vocal, A, art. Entonces, en ese caso, vamos a juntar el sonido L con el sonido A, de manera que se va a hacer como una sola palabra, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a practicar con estos ejemplos. Recuerda juntar el último sonido consonante, por ejemplo, aquí sería take, el último sonido consonante es k, lo vamos a juntar con A, ¿sí? Entonces, aquí sería take up, take up, taken up, specialer, specialer, taken up, hold on a minute, hold on a minute. I think it is enough. I think it is enough. Fíjense aquí todo lo que estoy juntando. Think que, ¿sí? La K con la I. Y después tenemos el sonido T que está entre dos vocales que va a hacer un sonido R, pero lo vamos a juntar. Después el sonido S lo vamos a juntar con el sonido E, con el schwa, ¿sí? Con este sonido vocal que tenemos aquí. Entonces, realmente, si se fijan, estas últimas 4 palabras se convierten en una sola. I think it is enough. Practícalo. I think it is enough. I think it is enough. Lo digo lento. I think it is enough. Porque no se trata solamente de decirlo rápido en velocidad, sino de realmente estar uniendo estos sonidos. Una vez más, lo digo lento. I think it is enough. I think it is enough. Have a nice day. Have a. Sí, aquí estoy juntando estas dos palabras. Have a. Have a. Have a nice day. Have a nice day. I live in Mexico. Live in. Live in. Como si fuera una sola palabra. I live in Mexico. I live in an apartment in Mexico. I live in an apartment. Todas estas palabras se juntaron. I live in an apartment. In an apartment. I live in an apartment in Mexico. Una vez más. Specialer. Taken up. Hold on a minute. I think it is enough. Have a nice day. I live in Mexico. I live in an apartment in Mexico. Perfecto. Ahora tenemos otros ejemplos. En este caso, cuando estamos conectando, cuando al final de una palabra tenemos un sonido que es exactamente el mismo de el comienzo de la siguiente palabra. Entonces, en este caso, las vamos a unir, pero no solamente las vamos a unir, sino que no vamos a pronunciar 2 veces el mismo sonido, solamente uno. Por ejemplo, aquí, as soon. No digo as soon, sino as soon, como si fuera una sola palabra. Bien, entonces aquí quedaría, I'll do it as soon as I can. I'll do it as soon as I can. Hold on a minute. Hold on a minute. Take a nap. Did you like it? Did you like it? How far is it? How far is it? Far is it? Far is it? How far is it? What time is it? Fíjate aquí, tenemos what, que termina en sonido t, y la siguiente es el mismo sonido, time. Entonces no digo what time, no corto ahí, porque eso hace que se pierda fluidez y que te escuches robotizado. Lo unes como si solamente hubiera un sonido T. What time? What time? What time is it? What time is it? Perfecto. Una vez más.
I'll do it as soon as I can. Hold on a minute. Take a nap. Did you like it? How far is it? What time is it? Perfecto. Ahora tenemos aquí lo mismo con unas palabras donde claramente se ve que tenemos el mismo sonido al final de una palabra y al inicio de otra, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Big garden, big garden. Small living room, small living room. Great time, great time. Awesome museum, awesome museum. Fíjate que aquí tenemos el mismo sonido al final de awesome, porque la E es muda, y sigue el mismo sonido en museum. ¿Sí? Entonces lo unimos como si fuera una sola M y como si esta E no existiera. Awesome museum, awesome museum. Electric car, electric car. Una vez más. Big garden, small living room, great time, awesome museum, electric car.